Hola niños y niñas, ¿cómo están ustedes? Espero que se encuentren muy bien. En esta presentación trataré tres temas fundamentales. El primero, el reino de Dios y sus parábolas, la iglesia y sus miembros, y por último, los cristianos en general. ¿Qué es el reino de Dios? Es la salvación, la eternidad, el cielo prometido, la plenitud perfecta que se alcanza al encontrarnos con Dios. El reino de Dios lo conseguiremos en plenitud cuando nos encontremos cara a cara con el Señor. Sin embargo, nosotros podemos vivenciar de cierta manera o parcialmente el reino de Dios con nuestro actuar y viviendo las enseñanzas de Jesús. Este reino no es un lugar, sino un estado espiritual en el que viviremos en paz, justicia y amor cuando el reino llegue en plenitud, pero desde ya lo podemos de cierta manera degustar. Es posible por eso construir el reino de Dios en la tierra viviendo en el amor de Dios, pero solo lo gozaremos definitivamente cuando alcancemos la gloria del cielo. Jesús vino a predicar el reino de Dios y a instaurarlo en medio del mundo. Lo manifestó a través de acciones y palabras. Y él lo explicó y lo enseñó a sus apóstoles y a todas las personas con las que se encontró en el pueblo de Israel a través de parábolas, que son pequeñas comparaciones. Aquí vemos que la enseñanza del reino de Dios, Jesús la explicó a través de estas sencillas y pequeñas historias o cuentos en que se compara el reino de Dios con cosas cotidianas y cercanas que vivía la gente del pueblo de Israel. Son las llamadas parábolas. Y específicamente veremos a continuación las parábolas que hablan acerca del reino de Dios o reino de los cielos. Vamos con la primera parábola que hace alusión a la levadura en la masa. Se compara el reino de los cielos o es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue creciendo. Aquí se nos enseña que el reino de Dios, el amor de Dios, va creciendo en medio de las personas y comienza pequeño y luego crece, crece como lo hace la levadura en la masa. La parábola de la perla. También se compara el reino de los cielos a un comerciante que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces el reino de Dios es para nosotros algo valioso, que lo buscamos y a toda costa queremos tenerlo. El amor de Dios, la salvación, es un tesoro incomparable con los tesoros que podemos tener aquí en la tierra. La parábola de la red. El reino de los cielos también es semejante a una red que es echada en el mar. Recoge toda clase de peces. Una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo se echa fuera. Así será en el fin de los tiempos, cuando saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los buenos. Eso quiere decir que estamos todos llamados a este reino y al final de los tiempos el Señor va a separar a los justos de los pecadores. La parábola de la moneda perdida. Se compara a una mujer que tiene 10 monedas de plata y pierde una. No enciende una lámpara, barra la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Asimismo, Dios nos busca a nosotros, busca a lo que está extraviado, busca a los pecadores, busca a las personas que están perdidas en el camino, las personas que están desorientadas. Y cuando la encuentra,
la moneda, esta mujer, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Dios se siente feliz, dichoso, cuando logra encontrar a un pecador arrepentido, cuando alguien que está extraviado en la vida vuelve a la casa del Padre. La parábola del grano de mostaza. El reino de los cielos es como un grano de mostaza, que es muy pequeño, que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Así es la fe, así es el amor de Dios, que se anida en el corazón del ser humano y comienza a crecer, y cuando da frutos son grandes y maravillosos. La parábola del tesoro escondido. El reino de los cielos es semejante también a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Así es, niños y niñas, el amor de Dios, la fe, es un gran tesoro que uno quiere obtener a toda costa. Vamos con el segundo tema que vamos a conversar en esta presentación, que tiene que ver con la iglesia, con el pueblo de Dios. Lo primero que les voy a decir es que la iglesia no es una construcción, no es una casa con una cruz paradita en el techo. Eso es lo que comúnmente conocemos como templo, como catedral, basílica, pero lo que realmente es la iglesia, como se aprecia en esta imagen, son las personas, los creyentes, los bautizados, aquellos que confesamos el nombre de Jesucristo y seguimos sus pasos. ¿Qué es la iglesia? Lo que les comentaba, un conjunto de personas que pertenecen a la religión cristiana. Es la gran familia o comunidad de los hijos de Dios y que estamos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú eres iglesia, yo soy iglesia, todos los creyentes bautizados somos la iglesia. Y somos todos los que creemos en Jesucristo, aquellos que confesamos su nombre y decimos que Jesús es el Señor e intentamos imitarlo. Jesús fue el que fundó la iglesia. El mismo Jesús reunió una comunidad de apóstoles y en ellos confió la misión de crear su iglesia. En este siguiente pasaje, vayan por el mundo, enseñen lo que yo les he transmitido y bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al apóstol Pedro le confió ser la cabeza o la piedra cuando le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré lo que he llamado iglesia. Los apóstoles organizan la iglesia. Los apóstoles predicaron la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, que descendió sobre ellos el día de Pentecostés. Lograron multiplicar la comunidad cristiana que se extendió por muchos lugares del mundo y hoy, después de más de 2000 años, sigue viva porque es una obra de Dios, una obra divina. Esa misma comunidad de apóstoles que fundó Jesús ahora ha crecido y ha llegado a nuestros días. Es la misma iglesia. Hoy la iglesia sigue construyendo el reino de Dios en medio del mundo. Esa es la misión de la iglesia. Construir, continuar, perpetuar el reino de Dios que ha llegado al mundo, que ha sido revelado por Jesucristo, que ha sido mostrado y que tuvo su culmen, su punto más alto en el amor que Él nos dio muriendo por nosotros en la cruz.
y ofreciéndonos una vida nueva. ¿Quiénes conforman la Iglesia Católica hoy? El Papa, que es la cabeza de la Iglesia en todo el mundo. Quien cumple ese rol actualmente es el Papa Francisco. Los obispos, que son los encargados de dirigir la Iglesia en diferentes regiones y ciudades del mundo. Los sacerdotes, ellos acompañan las diferentes parroquias, capillas y comunidades en todo el mundo. Aquí vemos imágenes del Papa, de los obispos y de sacerdotes. Las religiosas, los religiosos y nosotros los laicos. Las religiosas y religiosos son personas consagradas a la oración o a las misiones solidarias o incluso también a la educación en la fe. Nosotros los laicos y laicas somos todos los fieles creyentes, niños, niñas, jóvenes, adultos y ancianos, todo el pueblo o asamblea de Dios. Ahí vemos algunas religiosas y religiosas con sus hábitos. Aquí vemos laicos, jóvenes, adultos y niños desarrollando diferentes actividades pastorales. En definitiva, todos somos iglesia. Jesús está presente en la iglesia porque Él la anima a través de su Santo Espíritu. Vamos con el último tema de esta presentación, los cristianos. ¿Quiénes son cristianos? Son todas las personas que pertenecen a la religión cristiana, al cristianismo. Así se llama nuestra religión, cristianismo. Son los creyentes en Jesucristo que confiesan que Jesús es el Señor y siguen sus enseñanzas escritas en su libro sagrado, que es la Biblia. ¿Están todos los cristianos unidos? No. Lamentablemente existen dos grupos de cristianos en el mundo, a pesar de que Jesús, como vimos anteriormente, fundó una sola iglesia sobre la base de sus apóstoles. Pero nuestra religión está dividida a causa de divisiones históricas que ha provocado el hombre. Por eso, dentro de los cristianos encontramos a dos grandes grupos, los cristianos católicos y los cristianos protestantes. Los católicos son el grupo más numeroso en todo el mundo. Tiene su sede en Roma, el Papa es su líder en la tierra. La Iglesia Católica originalmente fue fundada por Jesucristo, sobre la base de los apóstoles, y hoy tiene más de 1.300 millones de fieles en todo el mundo. Aquí hay que distinguir también que existen los católicos ortodoxos, que son los católicos de Oriente. Los protestantes son un importante grupo de cristianos también, que surgen de la división de la Iglesia Católica ocurrida en el siglo XVI en Alemania. Hoy cuentan con más de 800 millones de fieles en todo el mundo. El grupo más representativo de protestantes son los evangélicos. Ecumenismo. La Iglesia ora incesantemente para que algún día todos los cristianos volvamos a ser una sola iglesia, como lo fue en su origen. Esa es la voluntad del mismo Jesús, que todos sean uno para que el mundo crea que el Padre me ha enviado. Niños y niñas, espero que les haya gustado esta presentación, que hayan entendido todo. Si no es así, pueden escribirme o dejar sus consultas en la caja de comentarios del video. Les agradecería que se suscriban a este canal. Gracias por tu atención. Cuídate mucho y que Dios les bendiga hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao.